Bien, muy buenas noches, jóvenes. Hoy iniciamos con el tema de la clase virtual de la persona jurídica. Es un tema que nos va a llevar varias clases porque es un tema amplio y de mucho contenido de materia civilista. Y es muy importante que pongamos atención a lo que vamos a analizar porque les va a servir de base para su vida y sobre todo para el curso de Derecho Civil 1. Y para no perder el tiempo, iniciamos con el tema respectivo. La persona jurídica es un tema, como le indiqué, de carácter eminentemente civilista. Y para hablar de eso tenemos que iniciar con su origen etimológico de la palabra o vocablo persona. Y se indica que esta palabra o vocablo persona tiene su origen en la Grecia del periodo clásico. Específicamente, este vocablo se utilizó dentro del mundo del teatro, donde servía para identificar la máscara con lo cual se cubrían el rostro los actores. Dicha máscara recibía el nombre de persona, vocablo que más tarde significó el papel que representaba el actor y conforme su evolución histórica de su contenido, fue utilizado para identificar al hombre, al ser humano o al individuo. Jóvenes, disculpen, ¿me escuchan? Sí, 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 listo. escuché. Gracias, muy amable. Entonces, ese es su problema es de usted, compañero. Gracias. Les indicaba que ese vocablo persona, conforme se evolucionó, fue utilizado para identificar al hombre, al ser humano. Desde la óptica general o corriente, la persona es todo ser humano, abarcando ambos sexos o actualmente se diría género. Desde el punto de vista de lo biológico, se refiere al ser humano para estudiar sus características orgánicas y biológicas, para distinguirlo de demás formas animal, vegetal y mineral. Desde el ángulo de la filosofía, se refiere al ser humano buscando la esencia material y espiritual de su ser. Y por último, la persona dentro del mundo o punto de vista de lo jurídico, tanto individual como de carácter colectivo, es todo aquel ente que gravita dentro del mundo de lo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Y en ese sentido, el tratadista mexicano Eduardo García Maínez nos identifica que la persona es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. En la actualidad, el vocablo o la categoría de persona jurídica es un concepto jurídico de carácter fundamental que está presente en todas las expresiones y manifestaciones del derecho, como también para identificar a la persona individual o personas colectivas. Personas colectivas, vamos a ver más adelante, son aquellas agrupaciones o asociaciones de personas que se unen con un determinado fin, como sujetos de derecho con personalidad y capacidad jurídica para contraer esos derechos y obligaciones. De tal manera, como vemos, este concepto jurídico de persona, que es eminentemente de carácter civilista, ha abandonado el campo también de derecho civil y se ha extendido a todas las ramas del derecho, sin objeción alguna. Se puede utilizar en el ámbito de derecho penal, laboral, constitucional, mercantil, notarial, administrativo, constitucional, etcétera. Es un vocablo, podríamos decir, de carácter general y universal. Ya explicando las generalidades, su etimología y la definición jurídica de persona, pasemos a hablar de la clasificación de las personas jurídicas que existen.
El derecho clasifica a las personas jurídicas en dos grupos. Uno, persona jurídica individual y dos, persona jurídica colectiva. Esta última, para algunos tratadistas, también llamada persona jurídica colectiva, moral o abstracta. Hablemos de la persona jurídica individual. Como su nombre lo indica, la persona jurídica individual está identificada por el sujeto, el individuo o cada uno de nosotros como seres humanos, en cuanto somos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del punto de vista del mundo de lo jurídico. Pero no todos los actos del ser humano pueden ser identificados para analizarlo dentro del ámbito del derecho como persona jurídica colectiva. Pero el hecho de comer, dormir o reír, o conductas que no son reguladas por el derecho, no le atañen prácticamente al derecho como convencionalismos sociales o otros fenómenos como la religión. Lo que le importa a la persona jurídica colectiva dentro del mundo del derecho son las relaciones jurídicas que los hombres establecen como sujetos de derecho para contraer los mismos y obligaciones, para regular conductas humanas y producir consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento de un ser humano, la muerte de un ser humano, la mayoría de edad, la relación entre padre y madre en una relación familiar, los contratos, el contraer matrimonio, la comisión de un delito, elegir y ser electo, establecer un domicilio en el extranjero o aquí en el territorio nacional. Todos estos actos conllevan elementos propios del ámbito de lo jurídico, en donde se van a contraer derechos y obligaciones, en donde sí el derecho interesa analizar, porque es donde la persona jurídica va a actuar en el mundo de lo jurídico. Al hablar de la persona jurídica individual, el tratadista Máximo Pacheco afirma que la persona jurídica individual es la persona humana analizada en su totalidad, en los aspectos y direcciones de su conducta que está prevista en las normas jurídicas para producir supuestos jurídicos y consecuencias de derecho, y que ese mundo de lo jurídico lo extrae a través de algo muy importante que la persona jurídica individual tiene, que es la personalidad jurídica, esos elementos que el derecho le da al ser humano desde su nacimiento, que lo va a acompañar en toda su existencia y finalizará con la muerte. En base a lo anterior, podemos afirmar que la persona jurídica individual es todo aquello que está ligado al mundo del derecho y sobre todo lo que gravita en sus facultades de ejercer los mismos, de contraer las obligaciones durante toda su existencia y que el derecho, reitero, le va a otorgar personalidad para actuar en el mundo de lo jurídico y capacidad de actuar esos derechos y obligaciones. Pero ¿qué es? ¿Qué es, en pocas palabras, esa personalidad que el derecho le otorga a la persona jurídica e individual para actuar en el mundo de lo jurídico? Entremos a analizar qué se entiende por personalidad. La personalidad, jóvenes, es la envoltura o investidura jurídica que tiene la persona y que el derecho le otorga para actuar en el mundo de lo jurídico, que lo va a acompañar durante toda su existencia. Es decir, que esa investidura, esa envoltura, esa capacidad de actuar en el mundo de lo jurídico, lo va a adquirir desde el nacimiento y terminará con la muerte. Esto, esa investidura conforma su personalidad jurídica. Quiere decir que todo ser humano, usted y todos los compañeros, como mi persona, tenemos personalidad para actuar en el mundo de lo jurídico, dice, ejercer derechos y obligaciones que los va a otorgar desde el nacimiento y terminará con la muerte. Pero ¿cuáles son esas características
Estas cualidades, esas dimensiones que todos nosotros tenemos, que nos acompañan como parte de nuestra personalidad, desde nuestro nacimiento y terminar con la muerte. Esas cualidades o características o prerrogativas que contiene la personalidad como investidura jurídica se denominan atributos de la persona jurídica individual. Y estos atributos son, en su orden, como lo vamos a ver, un nombre civil, una capacidad jurídica, un estado civil, una nacionalidad, un patrimonio y, y sobre todo una capacidad jurídica para actuar en el mundo de lo jurídico. Esos atributos conforman parte de nuestra personalidad jurídica, de esa envoltura, esa investidura que todo ser humano tenemos para actuar en el mundo de lo jurídico, que nos va a acompañar como sujetos del derecho desde nuestro nacimiento y terminará hasta con la muerte, es decir, cuando termine nuestra existencia. Ya explicando ampliamente lo que es la personalidad jurídica en la persona jurídica individual, hablemos de las teorías que explican el origen o el nacimiento o surgimiento de la personalidad en la persona jurídica individual. La doctrina y el derecho han establecido tres teorías específicas para hablar del mismo. En su orden analizaremos la teoría del nacimiento, la teoría de la concepción y la teoría de la viabilidad para explicar el origen o surgimiento de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Y hablemos de la teoría de nacimiento. Esta teoría de nacimiento sostiene que se adquiere la personalidad jurídica en la persona jurídica individual desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. ¿En qué momento surge la personalidad conforme al nacimiento? Que el feto es separado del claustro materno. Se dice que se da cuando se produce el corte del cordón umbilical, es decir, que se desprende del claustro materno de la madre. El ser humano, desde que se hace el corte del cordón umbilical, ahí surge la personalidad de la persona jurídica individual para todos los derechos que pueda contraer en el mundo de lo jurídico. Repito, la teoría del nacimiento explica que surge la personalidad en la persona jurídica individual desde el momento en que el feto es separado del claustro materno, es decir, desde el momento en que se hace el corte del cordón umbilical y se separa del vientre de la madre y el ser puede ejercitar sus derechos como un ser viviente digno de protección jurídica por el derecho y el Estado. La segunda teoría que explica el origen o surgimiento de la persona jurídica individual es la teoría de la concepción. Esta sostiene que la persona adquiere personalidad jurídica desde el momento en que se es concebido. ¿Cuándo se es concebido? Se dice desde que el momento en que el óvulo se une y es fecundado por espermatozoide. Esto incluye un gran debate jurídico, religioso, de médicos y científicos. Desde el momento en que se da esa fecundación, surge la teoría de la concepción y en ese momento el ser humano es sujeto de protección jurídica por el Estado. Desde el momento en que luego suena el espermatozoide, surge la personalidad jurídica como un sujeto que está por nacer para protección jurídica y esto lo establece la teoría de la concepción. Y la tercera teoría que adopta la doctrina para explicar el origen o surgimiento de la personalidad, la persona jurídica individual, es la teoría de la viabilidad. Esta teoría de la viabilidad sostiene que no basta con que el ser humano esté nacido, o sea, el nacimiento.
Indica que además de tener personalidad, es requisito indispensable que el que está el que nació tenga signos vitales de existencia, es decir, que pueda valerse por sí mismo, que pueda llorar, respirar y moverse como lo hace cualquier niño a su nacimiento de su parto. O sea, esos son signos vitales de existencia. Bien, ya hemos explicado las tres teorías del origen de la persona jurídica en la personalidad del mismo. Teoría del nacimiento, concepción y viabilidad, perdón. ¿Qué teoría adopta la legislación guatemalteca para explicar el origen o surgimiento de la persona, de la personalidad en la persona jurídica individual? Nuestro Código Civil adopta una teoría ecléctica, es decir, cuando se habla de una teoría ecléctica se está indicando que es el reconocimiento de la sumatoria de las teorías anteriores. Las teorías anteriores que hemos explicado es nacimiento, concepción y viabilidad. Quiere decir que nuestro Código Civil adopta y reconoce estas tres teorías para explicar el origen o surgimiento de la persona jurídica individual en su personalidad. Y vamos a leer qué es lo que indica el Código Civil al indicar que adopta una posición de carácter de una teoría ecléctica. Si lo vamos al artículo 1 del Código Civil, que habla de las personas individuales, indica el artículo 1 del Código Civil lo siguiente: personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Al indicar que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte, está reconociendo la teoría del nacimiento. Y sigue este artículo. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Al que está por nacer, que se le considera como nacido para todo lo que le favorece, es el concebido, el que se está formando en el vientre de la madre. Y al final indica siempre que nazca en condiciones de viabilidad, o sea, que tenga signos vitales de existencia, que nazca vivo. Eso es la tercera teoría. Como vemos, el artículo 1 del Código Civil toma en cuenta las tres teorías, y al tomar las tres teorías para explicar la protección jurídica del surgimiento de la personalidad en la persona jurídica individual, adopta una teoría ecléctica en reconocimiento de la protección jurídica de todo ser humano. Esto tiene su fundamento, aparte del Código Civil, su fundamento constitucional. El artículo 3 de la Constitución Política, que nos regula los derechos individuales, nos habla del derecho a la vida. Dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Al indicar la Constitución Política de la República de Guatemala, que el ser humano se protege desde su concepción, o sea, desde el vientre de la madre, está indicando que se protege la vida absolutamente del que está por nacer, el que nace y el que tenga signos vitales de existencia. Por eso en Guatemala está prohibido el aborto y es penado como delito en nuestro Código Penal. Y esas corrientes actuales que indican que se va, que determinado grupo político, que determinado gobernante va a autorizar el aborto, eso es una farsa, es una mentira, jóvenes. Para poder pasar sobre esas supuestas falacias, tendrían que modificar el artículo 3 de la Constitución Política a través de una reforma constitucional, una consulta o una nueva constitución. Tendrían que modificar el artículo 1 del Código Civil, de la protección civil de la personalidad jurídica. Tendrían que modificar todo el Código Penal. Esto no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Esto es potestad, jóvenes, del Congreso de la República, de un órgano colegiado multisectorial con diferentes pensamientos e ideologías políticas y sobre todo
Al final quien decide es el pueblo a través de la consulta popular. Por eso, esos grupos sectarios que indican que tal fulano, no va a autorizar el aborto son mentiras. Tiene que haber un cambio constitucional que lógicamente nuestra constitución no lo permite y lo prohíbe. Ahí está el fundamento legal, para que no se dejen engañar de estos grupos que únicamente politiqueros que solo quieren llevar agua a su molino, votos de gente que no conoce la ley y el ordenamiento jurídico constitucional y su ordenamiento jurídico guatemalteco. Bien, los dejo en este momento en el uso de la palabra para que hagan sus preguntas o las dudas que tengan al respecto. Vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿todos me escuchan? Sí, Iron, es su sistema que está malo, perdón. Revíselo. Sí, licenciado, ya lo revisé, gracias. Va, muy bien. Byron Ortiz, a sus órdenes. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. En la teoría de la viabilidad indica de que no basta con el nacimiento. Habla de un procedimiento por medio de la medicina forense donde hacen una evaluación por medio de los pulmoncitos. Si flotan es porque nació vivo. Eso era anteriormente. Ahora ya no. Eran disposiciones anteriores en legislaciones que ya no están vigentes. Ahora lo que indica es únicamente que tenga signos vitales de existencia, que tenga señales de vida, que pueda respirar, que lo que hace un niño al nacer, que llore, que mueva sus bracitos, que haga lo que hacen todos, su primera orinadita al mundo, todos esos signos vitales que son sinónimos de existencia. Ok, ¿y qué pasaría o cómo es reconocido? Porque a lo largo, si el embrión naciera fallecido, pero necesita un nombre de identificación nada más, entonces. Solo su nombre de identificación. Okay. Y eso lo dice el artículo 1, también lo identifica que hay que darle su nombre para poderlo identificar, porque es el caso del mortinato, ¿ah? Ok, sí. Ok, Lick, muchas gracias. Para servirle. Walter. Licenciado, sí, una consulta, digamos, así mismo como sucede con el nacimiento, el Código Civil habla acerca del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, Ajá. de tal manera que para, digamos, permitir en Guatemala el matrimonio igualitario, tendría que hacerse una reforma constitucional, tal así como usted la estaba comentando. Ajá, así es. Okay. Así Gracias, es. De forma, y hasta incluso constitucional. O sea que todo eso, señores, no es cierto, lo que hacen, uno solo mira y escucha y mira los grupos, algunos grupitos religiosos que andan espantando, como dicen buen chapín, con el petate del muerto. Eso no es así. Reforma constitucional, reforma del Código Civil y todo lo que está regulado en el ámbito jurídico para poder modificarlo. Y eso únicamente, el único ente encargado de legislar en Guatemala es el Congreso de la República. Todas las leyes pasan por el Congreso, ahí son aprobadas bajo todo el procedimiento que ustedes ya conocen, que se llama proceso legislativo en Guatemala. Entonces, que no se espanten porque son puras mentiras lo que dicen. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, vamos a seguir con nuestra temática y vamos a hablar a continuación, jóvenes, del momento en que el ser humano deja de tener personalidad jurídica y termina la existencia de la persona jurídica individual. Antiguamente, jóvenes, miren cómo era antes los ordenamientos jurídicos antiguos. El derecho establecía la denominada muerte civil,
que consistía en excluir del mundo de lo jurídico a la persona que llegada a determinada edad o que por una razón de deuda, esclavitud o prisión se le negaba la calidad de ser humano, aunque siguiera viviendo desde el punto de vista biológico. O sea, eran cuestiones atroces. Llegar a una determinada edad, tener deudas, ser esclavo o guardar prisión era sinónimo de declarar la muerte civil. Ya no podíamos ejercer nuestros derechos y obligaciones porque estábamos vivos, aunque fuera desde el punto de vista biológico. Gracias a Dios eso ya no existe. Conforme la evolución del derecho, se cambiaron esas atrocidades jurídicas y actualmente existe el consenso en las legislaciones del mundo y en la doctrina también acerca que la personalidad jurídica termina con la muerte física de la persona jurídica individual, es decir, cuando cesan los signos vitales de existencia del mismo. Para establecer el derecho de la muerte, en casos de muerte violenta también o sospechosa, actualmente el derecho se auxilia de la medicina forense y también por una rama de la medicina forense que se denomina tanatología forense, que nos indica el momento y las causas de muerte violenta de un ser humano o en forma sospechosa. En este orden de ideas, jóvenes, la muerte cierta y bien determinada se va a certificar siempre por médico forense. Por el certificado médico forense se determina la muerte cierta y bien determinada de cualquier ser humano y se prueba legalmente con la certificación de la defunción, de la muerte del ser humano. Esa certificación de defunción en nuestras instituciones la extiende el Registro Nacional de las Personas. También en otros casos el derecho establece la muerte presunta que debe ser declarada por juez competente y la unión de hecho post-mortem de hijos póstumos. Esto de la muerte presunta, ustedes lo van a ver en su código, en su derecho civil 1. Y les voy a leer algunos artículos. Ustedes se han dado cuenta, y lógicamente en Guatemala pasa, que hay personas que desaparecen, son ubicadas por mar y tierra y no se encuentran por ningún lugar, no dejan rastros. Las personas desaparecen y nunca vuelven a comunicarse con sus seres queridos y con sus familias. Para declarar en cierto tiempo existe lo que se llama la muerte presunta. De primero, cuando una persona desaparece y no dejó rastro, se debe de erradicar un procedimiento, un juzgado de familia que se llama la ausencia. El artículo 42 del Código Civil dice lo siguiente: el ausente es la persona que se halla fuera de la República o tiene obtenido domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Artículo 43. Declaración de ausencia. Para la representación en juicio, toda persona que tenga derecho que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella debe dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial del ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo del defensor judicial recaerá en preferencia a este. La falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Termina el cargo de defensor judicial desde que termina el litigio que se le nombró, desde que se provee al guardador bienes del ausente, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de su apoderado o facultades suficientes. La ausencia debe ser declarada judicialmente, artículo 49, por los bienes del deudor. Y nos habla también
de la muerte presunta. Artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes de los bienes, si que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste. En tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Podrá declararse la muerte presunta, artículo 64, quien desapareciera durante una guerra o que haya tomado parte o hubiera encontrado la zona de operaciones. Cuando haya construido un año determinada la guerra, sin que tengan noticias de ella, de la persona que hubiera encontrado a bordo de un buque de náufrago o al verificarse un accidente de aviación, cuando hayan transcurrido un año desde su aparición, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. En esos casos se declara la muerte presunta, cuando la persona desaparece y no deja rastro. Bueno, los dejo en el uso de la palabra para las preguntas correspondientes. Walter. Sí, licenciado, con respecto a lo de la muerte presunta, digamos que se inicia un procedimiento por muerte presunta, por la causa que haya sido, digamos que desapareció, ya no se supo más de él. Digamos que termina el procedimiento, todavía después de que termine el procedimiento hay un cierto periodo de vigencia, digamos, por si aparecieran, digamos, unos 5 años después, por ejemplo. Sí, ahí puede existir una revisión del procedimiento emitido por el juez de familia, pero tiene que acreditar que él era la persona que estaba desaparecida y que por qué motivo no se había comunicado con las personas para poder reivindicar sus derechos. Pero no hay un periodo estimado, digamos, si pasó, por ejemplo, 10, 20 años, ya no puede reclamar nada, o eso es... La ley habla de 5 años. Si usted lee el artículo muerte presunta y posesión de los bienes, habla de 5 años que se decretó la administración de los bienes. Después de esos 5 años, como se declara el fallecimiento del ausente y una resolución judicial que le declara la muerte presunta, se inscribe en el registro civil de la propiedad. Dice que el artículo 74 dice, los efectos jurídicos de la declaración de ausencia y muerte presunta respecto a los bienes se determinan por la ley del lugar en que se hayan situados. O sea que se toma posesión definitiva del mismo. 5 años, después de dictada la sentencia, dice la ley. Gracias. Para servir. ¿En qué artículo habla del tiempo de esos 5 años? Ya se lo digo nuevamente. Artículo 63 del Código Civil. Del 63 al 74. Gracias, Lee, que estaba viendo el 73. Y mire el 75 lo que dice hasta Javier. Si el ausente o presunto muerto apareciere o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado que esos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho del precio. O sea que se lo puede recuperar. No hay prescripción. Lo puede recuperar, pero tiene que demostrar que él es él, el 75.
Entonces no hay prescripción, ¿vale? No, no hay prescripción, Walter, rectifico. 75 y 76 es el fundamento legal. Okay, gracias. Para servir. Hago la corrección, perdón. ¿Alguien más? Bien. Sigamos, pues, jóvenes. Hablemos de la personería, algo muy importante para su conocimiento. La personería, jóvenes, es la representación que se ejercita legalmente de una persona a otra persona. Cuando usted representa legalmente a una persona a través de otro documento, a otra persona, a esa representación legal se le recibe el nombre técnico jurídico de personería. La personería es lo que usted ejercita, es el término, la palabra jurídica correcta. Cuando usted dice, estoy ejerciendo la personería de la persona fulana del tal, está indicando que usted está representando legalmente a esa persona. Y esa representación legal que se ejercita en nombre de otra persona se denomina personería. Existen 4 tipos de representaciones legales que son parte de la personería. Está la representación legal, la representación judicial, la representación testamentaria y la representación voluntaria a través del mandato. Miremos la primera personería de representación legal. La representación legal. Esta representación legal se denomina así porque está establecida por la propia ley. ¿A quiénes se les puede representar legalmente? Se les puede representar legalmente, en primer lugar, a los menores de edad. A los menores de edad se les llama representación legal. Y esta la representan los padres, la ejercen los padres en el ejercicio de la patria potestad. También lo ejercen los directores de centros de protección de menores, de aquellos menores que están siendo protegidos por el Estado en esos centros de protección. ¿Con qué se acredita la representación legal de la personería legal? Primeramente, los padres la acreditan con la certificación de nacimiento y de los menores que están recluidos en centros de protección de los menores con el nombramiento de los directores de los centros de protección de menores. A esta personería se llama representación legal. La siguiente personería es la representación judicial. Esta representación judicial la va a establecer un juez de familia a través de una resolución que puede ser un auto o sentencia. En algunos casos, cuando se le suspende el ejercicio de la patria potestad a los padres de los menores de edad, y en otros casos, cuando se declara incapaz civilmente a una persona. La representación judicial se acredita con esa certificación del auto o sentencia que así la acuerda, porque aquí recuérdense que se nombra al que se denomina tutor. En doctrina, el tutor es para los menores de edad y para los mayores de edad, en doctrina se llama a esa institución de representación legal del juez curatela o otros autores le denominan cura tutela, que son para los mayores de edad que han sido declarados incapaces civilmente. La tercera personería es la representación testamentaria. Esta representación testamentaria es la que se otorga en el testamento como declaración de voluntad del testador para que después de su muerte se nombra cuando hay menores de edad, se nombra dentro del testamento una administración de los bienes de los menores de edad que se denomina albacea. El albacea es una administración de los menores de edad cuando hay testamento. El albacea tiene que rendir cuentas de la administración de los bienes de los menores cuando estos cumplen la mayoría de edad
y se le da posesión de la herencia. ¿Con qué se declara o se hace la representación legal testamentaria? Con la auto o resolución que le declara el testamento válidamente aprobado, que sea el testamento declarado válido. Es la representación testamentaria. Y la cuarta personería es la representación voluntaria. Esta se utiliza en el marco de las libertades jurídicas de las personas en sus declaraciones libres de voluntad y se otorga comúnmente a través del mandato o también denominado poder. Este mandato o poder debe estar debidamente registrado en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia para que surta sus efectos jurídicos correspondientes. O sea que recuerden que existen 3 tipos de representaciones legales que se ejercitan en la personería: la representación legal, la representación judicial, la representación testamentaria y la representación voluntaria. A eso se le denomina personería. Lo dejo nuevamente en el uso de la palabra. David Rafael, a sus órdenes. Buenas noches, licenciado. Con una duda. Entonces, la representación judicial es cuando un juez nombra a un tutor que sea representante legal de una menor de A edad. través de un auto o una sentencia para que lo represente legalmente. Pero, pero entonces, ¿por qué? Entonces, ¿el juez a quién representa? O sea, ¿por qué se le dice representación judicial? Esa es mi Porque duda. el juez nombra a una persona para que represente, si es de menor, a un tutor. Si es una persona que fue declarada incapaz civilmente, para que represente al mayor de edad declarado incapaz civilmente. Puede ser una persona, miembro de la familia, en su grado de parentesco más cercana, o si no hay alguno que después disponga que tenga la capacidad para representar al menor o, en su caso, al mayor de edad. Y en la testamentaria sería un notariado, ¿verdad? El que asigna. A través del testamento declarado válido, sí, a través de una escritura de testamento notariado. Pero ahí solo aplica para menores de edad o también para... No, porque los mayores de edad asumen la herencia cuando el testamento es declarado válido. Cuando hay menores de edad sí se nombra un administrador de la mortual, que es un albacea, y este administra los bienes y rinde cuentas cuando las menores de edad cumplen la mayoría de edad. Y, por ejemplo, la albacea, ¿quién se encarga de la albacea, por ejemplo? El testador. Ah. Él nombra a una persona como administrador de los bienes. Ok, muy bien. Es obligatorio para servir. David, no sé si fue el que me estaba preguntando. Ya. ¿Alguien más? Byron. El tema del testamento, por ejemplo, que no hubiese conocimiento de que ese testamento existe, porque, por ejemplo, la persona que lo tiene en su poder no lo divulga. ¿Qué pasa con todo eso? O que el abogado que tiene en su poder el testamento falleciere, por ejemplo. Yo he escuchado casos así, que el licenciado de la familia, por ejemplo, fallece y todo queda inconcluso. Mire, por lo general se le da una copia legalizada del testamento a los parientes, para que lo tengan presente. En caso del fallecimiento del notario, tienen que acudirse al Archivo General de Protocolos para que el director del archivo lo inscriba en el registro y se nombre a un notario para que sea con el trámite de declarar heredero a las personas.
Listo, muy amable, Eli, gracias. A servirle. Walter. Licenciado, digamos en el caso de la representación testamentaria, cuando es para una persona que ha sido declarada incapaz mayor de edad, siempre se le denominaría albacea. Sí, pero tiene que nombrarse posteriormente a un tutor. O sea que digamos el término albacea no sería estrictamente para denominar a una persona representante legal de un menor, sino también para una persona que haya sido declarada incapaz. A las personas incapaces se les nombra, tienen que hacer un nombramiento judicial, un representante de la mortual, que de ahí tendría que traer el tutor, el cura tutor en doctrina civil. Oye, entonces el término albacea sí es estrictamente para menores de edad. Normalmente para menores de edad. Representante. Desde antes de los bienes de los menores de edad. Brandon. Lick, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿El testador puede ser también el albacea o tiene que ser, o tiene que nombrar a otra persona? No, porque el testador es de que si muere, es de la disposición de su voluntad quienes van a tomar posesión de los bienes para después de su muerte. Tiene que ser una persona que él nombre. Ah, ya. Gracias, Lick. De su amplia confianza. Bien, vamos a continuar con el tema de los atributos de la persona jurídica individual. Recapitulemos nuevamente. Indicamos que la personalidad es la investidura de la envoltura jurídica que el derecho le otorga a los sujetos de derecho para actuar en el mundo de lo jurídico, ejercer sus derechos y obligaciones que lo acompañan desde su nacimiento y termina con la muerte, así con la existencia. Que esas cualidades, esas prerrogativas, esas características que contiene la personalidad son los atributos que la persona jurídica individual tiene. De eso vamos a hablar a continuación, de los atributos de la persona jurídica individual. Se dice que los atributos de la persona jurídica individual están constituidos por el conjunto de facultades, características, situaciones que permiten viabilizar a la persona su quehacer dentro del mundo de lo jurídico. El tratadista chileno Máximo Pacheque nos indica que esos atributos son cualidades, propiedades o prerrogativas que pertenecen innatamente al ser humano simplemente por serlo. Estos atributos que son de las personas jurídicas individuales son los siguientes. Se dice que la persona jurídica individual tiene como atributo una capacidad civil, tiene un nombre civil, una nacionalidad, un domicilio, un patrimonio y un estado civil. Quiere decir que los atributos de la persona jurídica individual, que son sus características, facultades, prerrogativas o situaciones que lo van a identificar en el mundo jurídico, son una capacidad civil, un nombre civil, una nacionalidad, un domicilio, un patrimonio y un estado civil, que conforman parte de su personalidad jurídica. Hablemos del primer atributo de la persona jurídica individual. Hablemos de la capacidad. La capacidad jurídica es un atributo, repito, de la persona jurídica individual. Es producto y derivado de la personalidad. Podemos definir a la capacidad como la aptitud que tiene toda persona jurídica individual para ser sujeto en sus relaciones jurídicas, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones, o por medio de su intermediario. El tratadista civilista Federico Puig Puenya también dice que la capacidad es la actitud que tiene el ser humano para ser sujeto de relaciones jurídicas. En Copas Caladra, la capacidad jurídica es una actitud para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Existen
dos tipos de capacidad jurídica, o sea, dos clases de capacidad jurídica. ¿Cuáles son esas dos clases de capacidad jurídica? Uno, tenemos la capacidad de goce y dos, la capacidad de ejercicio. ¿En qué consiste la capacidad de goce? La capacidad de goce, jóvenes, es el grado de aptitud que tiene todo ser humano y también se le conoce como capacidad de derecho a esa capacidad de goce o de derecho, que es el grado de aptitud que va a tener todo ser humano para ser titular de derechos y obligaciones y ser sujeto de relaciones jurídicas, pero esta capacidad de goce únicamente la pueden ejercitar los representantes legales. Esta capacidad de goce es inherente a todos los seres humanos. Comienza con el nacimiento y termina cuando la persona adquiere la mayoría de edad. En Guatemala, de conformidad con el artículo 8 del Código Civil, recordemos que la capacidad civil se adquiere a los 18 años. Pero también recordemos que hay situaciones o estatus en que esa capacidad civil se puede perder, como los declarados incapaces simplemente por enfermedad mental permanente y transitoria, ebriedad constitucionaria o drogadicción crónica, que a ellos se les nombra un representante legal a través de un tutor que en doctrina se llama curatela o curatutela. Para poder ejercitar la capacidad de goce o capacidad de derecho que corresponde a quien la debe representar, existen tres tipos de capacidad, la capacidad de goce en su representación legal, que está la capacidad legal, la representación legal, perdón, la representación judicial y la representación testamentaria. La representación legal en la capacidad de goce la determina la ley para los menores de edad y esta lo ejercen los padres en el ejercicio de la patria potestad. Y si no tuviera padres, recuérdense que son los directores de los centros de protección de menores con su nombramiento. La capacidad de goce en la representación judicial, esa lo van a otorgar los tribunales de familia por medio de una sentencia o auto por un juez, nombrando un tutor en caso de limitación de los padres para ejercitar la patria potestad de los menores, o también la puede nombrar judicialmente un juez a aquellas personas que han sido declarados incapaces civilmente o en estado de interdicción judicial. Y la representación legal que viene de la capacidad de goce, que es la testamentaria, es la que está dispuesta, como vimos en el testamento, una persona en plena capacidad de goce y de ejercicio en cuanto a su cumplimiento como acto de voluntad para después de su muerte. Y recuérdense que se acredita con el testamento declarado formalmente válido. Hablemos de la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio también se denomina capacidad plena, pues no solo abarca la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, sino la de ejercitar por sí mismo a través de un mandatario esos derechos y obligaciones como el carácter sujeto activo o pasivo dentro del ámbito de las relaciones jurídicas. Esta capacidad de obrar trasciende más allá de la capacidad de goce, porque recuerden que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. En Guatemala es a los 18 años y esta capacidad de ejercicio termina con la muerte. Sobre la edad en la capacidad de ejercicio no existe uniformidad en las diversas legislaciones, pues algunos toman 18 años como la legislación civil guatemalteca, otras legislaciones de otros países dicen que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 21 años o 22 años. Pero también existe una capacidad relativa que está también dentro del marco de la capacidad de ejercicio. Y esa también la dispone la ley y la confiere excepcionalmente para actuar ciertos actos de esta capacidad conforme lo que dispone el artículo 8 del Código Civil, que establece que los menores de edad que han cumplido 14 años
son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ejemplo, para contratar un empleo previa autorización de los padres de familia en el ejercicio de las patrias potestad o del tutor o la tutela, o para la autorización para obtener una licencia juvenil para manejar un vehículo que es a los 16 años conforme a la ley de tránsito. Preguntas sobre la capacidad de goce y capacidad de ejercicio y la capacidad relativa, jóvenes. Licenciado, la Sí. capacidad de goce más que todo es como la representación hacia los menores, totalmente, ¿verdad? Cuando uno es menor de edad. Legal, judicial, testamentario, igual que la personería. Ajá, exactamente. Y en la testamentaria es igual, ¿verdad? Con el tema Igual. de la administración. La administración de los bienes y el testamento declarado válido. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguien más, jóvenes? Bien. Entonces concluyamos con la incapacidad. Hemos hablado constantemente de la incapacidad civil. Y reitero, no obstante, la regla general es que la capacidad de ejercicio se quiere con la mayoría de edad, como hemos dicho. Pero hay casos en que esta capacidad de ejercicio se puede perder en los casos de enfermedad mental permanente, enfermedad mental transitoria, ebriedad consuetudinaria, drogadicción crónica. O también dice algunos defectos físicos como la ceguera por nacimiento y sordomudez. De eso vamos a hablar de estos casos porque también solo que no se puedan ejercitar por sí mismos. A esta incapacidad, este grado de incapacidad que hemos visto, se le llama interdicción y debe ser declarada por juez competente, juez de familia, bajo el procedimiento que establece la ley. O sea que la incapacidad civil, jóvenes, es un estado civil de las personas físicas que se declara judicialmente cuando ocurre alguna de ellas de las causas establecidas en la ley. Y como estamos hablando de la ley de la incapacidad civil, miremos lo que dice el artículo 9 nuevamente del Código Civil. Para recordar, incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes exponen en ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que se establecía en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época que se verificaba. El artículo 12 del Código Civil dice que la interdicción puede solicitar indistintamente. Aquí habla del Ministerio Público, pero actualmente la Procuraduría General de la Nación. También la pueden solicitar los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. El artículo 13 dice lo siguiente: quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable, o sea, los que puedan ejercer y puedan ejercitar sus derechos y obligaciones. Recuérdense que el ciego puede ejercer sus derechos y obligaciones y puede transmitirse y comunicarse indubitablemente.
También el que tiene sordomujer, siempre y cuando pueda expresar indubtablemente bajo los medios que establece la ley sus derechos y obligaciones. Y el artículo 14 termina indicando que los incapaces pueden ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Eso es lo que indica el artículo civil en relación a la incapacidad civil. Preguntas y dudas sobre la incapacidad civil, jóvenes. Byron. Sí, Lee, gracias. Nuevamente, las personas que estén bajo efectos de estupefacientes o exceso de alcohol, en alguna parte menciona que derechos como personas y pueden ser tratadas de una manera, por ejemplo, opresiva. Por ejemplo, una persona que esté haciendo escándalo en la vía pública bajo drogas, bajo alcohol, no puede ser tratado como una persona normal, sino que ya se utiliza otra fuerza por el hecho de que no está en sus facultades normales. Pero sí es responsable civil, y administrativo y penalmente por los daños que ocasione. Recuérdense que en el Código Penal están los delitos de faltas. Faltas a la moral y a las buenas costumbres y entran las personas escandalosas por ebriedad. Ahora, si trasciende más allá de daños a la propiedad o otra cosa, pues si daña a otra persona pueden hacer lesiones o otro tipo de delitos mayores. Pero no lo exime de responsabilidad penal. O sea, para hacerle directo, yo trabajo en una institución de servicio y nosotros no accesamos a una persona que esté bajo efectos del alcohol o de drogas por nuestra propia seguridad. Pero si nosotros le consultamos a la familia que puede ser atendido, pero debemos, por ejemplo, maniarlo, nosotros como servidores públicos no lo hacemos, pero sí solicitamos del apoyo, por ejemplo, de la PNC. Ajá, ellos son los llamados a establecer el procedimiento. Ok. Nosotros amarramos. Ah, sí. Como cangrejo para que no siga claveando. Brando. Lick, tal vez pienso yo, para diferenciar ya las incapacidades cuando ya son crónicos, se podría de esa forma. Cuando ya llegó más allá de los límites de una ebriedad normal, constante, consuetudinaria, drogadicción constante, crónica. Cuando ya pone en peligro la seguridad de su vida, de su familia, su patrimonio y de otras personas. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya todos están calladitos, ya creo que ya los aburrí. Entonces lo vemos el próximo día, miércoles, siguiendo con el tema de los atributos de la persona jurídica individual. Buen descanso, buenas noches, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Nick. Buenas noches, Lick. Gracias. Gracias. Buenas noches, jóvenes.